El gobierno capitalino acordó el calendario de trabajo para iniciar el proceso formal de transición con el equipo de la jefa de gobierno electa que estará a cargo de este asunto. Nuestro compañero Enrique Muñiz nos tiene los detalles. Acompáñenos. Los equipos de transición de la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum y de la actual administración encabezada por José Ramón Amieva sostuvieron la primera reunión a fin de establecer una agenda de reuniones y temáticas a tratar para garantizar una transferencia de poder segura, transparente y sin contratiempos. Durante el mensaje emitido a medios de comunicación por parte de los dos coordinadores de los equipos de transición, se detalló que acordaron la celebración de 4 mesas con los temas más urgentes para la próxima administración: reconstrucción, administración y finanzas, gobierno y agua. Además, se entregó un cronograma en donde se establecen las reuniones que ahora serán de carácter quincenal, las plenarias, para que podamos también de manera conjunta ir abordando temas tan importantes como es la ley de ingresos y el proyecto de decreto de egresos que habrá de presentarse a la Asamblea, al Congreso, en este caso al Congreso de la Ciudad de México. Por su parte, César Cravioto Romero, representante del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, destacó que toda la información solicitada en estas mesas de trabajo será para consumo interno, con el objetivo de revisar cómo están las áreas y los programas de la ciudad. Garantizó que no se utilizará con fines partidistas o de otra índole. También refrendaron la petición para el tema del fiscal anticorrupción local. De ninguna manera utilizaremos esta información para filtrar documentos, etc. Esta es la instrucción que recibimos de la doctora Sheinbaum y este es el planteamiento que le estamos haciendo a la comisión del actual gobierno de la Ciudad de México. Le pedimos a los diputados de esta 7ª legislatura que no se apruebe los nombramientos del sistema anticorrupción. El acuerdo con las agendas de las reuniones son las siguientes: jueves 12 de julio a las 17 horas, mesa de reconstrucción; martes 17 de julio a las 11 horas, mesa de administración y finanzas; martes 17 de julio a las 17 horas, mesa de gobierno; jueves 19 de julio, mesa de agua. El martes 24 de julio a las 12 horas se instalará una mesa plenaria para revisar los avances de cada una de las primeras 4 con las que se iniciará la transición. Enrique Muñiz, 21 Noticias.